Tiempo inestable en este 1 de mayo. Sí. Estamos de temprano con la manifestación y estamos con un montón de temas también. Ya no quiero decir el día después, sino mirando ya un poco al futuro, la región también, con las nuevas autoridades que van a asumir los legisladores el 30 de junio ya, ¿verdad? Sí, el 1 de julio. El 1 de julio. El 1 de julio. El presidente el 15 de agosto. Así que vamos a tener mucho tiempo para hablar de eso, pero tenemos observadores internacionales para preguntarles un poquitito por la región también. Claro, queremos aprovechar que ellos todavía continúan aquí en el país, muchos que ya van emprendiendo rumbo a sus diferentes destinos. El panorama y la situación con Argentina, por ejemplo, vemos la imagen de Alberto Fernández, que ya va dejando el cargo, hay elecciones próximamente en Argentina. ¿Cuál sería la relación? ¿Qué es lo que podemos esperar los paraguayos en torno a la relación inicial de Santiago Peña con quien después asuma el poder? Bueno, para mi caso yo creo que como países vecinos que son entre la Argentina y Paraguay y el Uruguay, que son muy cercanos, yo creo que en primer lugar una estrecha relación de trabajo entre países, porque hay vías que los conectan, hay productos que se intercambian y tantas cosas que van y vienen, y es más, incluso también hay argentinos que viven por acá y también hay paraguayos por allá. Entonces yo creo que a ambos países les conviene un gobierno que realmente tenga altas relaciones como vecinos. De tal manera que no solamente es el tema de la política, porque también hay que ver que todos los países prosperan en base a lo que es el negocio, en base a lo que es el comercio. Por ejemplo, en mi país, si no hay la micro y la pequeña empresa, la verdad que no habría desarrollo. Gracias a eso, nosotros estamos ahí dándole duro, como se dice, nos ha tocado malos gobiernos, pero resulta que estamos cuando menos todavía vivos, ¿no? Y entonces yo creo que lo mismo, tengo la esperanza de que ahora el Paraguay, con el nuevo gobierno, con Santiago Peña y con el que resulte elegido en Argentina en las elecciones de octubre, haya ese norte político de trabajar realmente por las poblaciones vecinas y que al final, al cabo, producto de eso, vaya integrándose en la América Latina. Hablando de Argentina, el tema migratorio paraguayo a la Argentina es un fenómeno muy notorio. Con Perú no sé si está ocurriendo ahora migración a la Argentina, si continúa. Bueno, nosotros continuamos siempre con altas relaciones. Tenemos mucha gente del Perú en Argentina, incluso especialmente gente que va a estudiar, porque gracias a que en Argentina hay estudios gratis hasta el título, mucha gente va allá. Por otro lado, también el tema del servicio de salud, que también es muy importante para nosotros. Entonces, hay buenas relaciones, no hay ningún problema en eso. En el caso de usted, Alfredo, el caso de Chile o países como Uruguay, ¿qué se puede esperar? En el caso de Chile, puntualmente, la ideología política en sí es totalmente otra. Sí, bueno, yo lo que creo es que en esta corriente que hablábamos hace un ratito de las izquierdas en toda la región, lo que podemos esperar es que la tendencia por el momento se vaya a empezar a revertir, porque ya tenemos varios gobiernos de izquierda y esto siempre es como una cresta y valle, cresta y valle, cresta y valle. Cuando los gobiernos de izquierda no dan los resultados que prometen, porque tienen características que están ligadas un poquito hasta al pensamiento comunista, ¿no? Sí. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con...? Ellos necesitan crear una revolución, porque a partir de la revolución nacen, es parte de la ideología, y en esta revolución logran aglutinar a los deseos de la ciudadanía, que lo que quiere más que un buen gobierno, lo que quiere es como una reivindicación de las clases trabajadoras, de los pobres, de todos estos problemas sociales. Y entonces, cuando ellos toman este discurso, lo hacen revolucionario, muchas veces lo convierten en un discurso muy polarizado, y entonces esto los lleva a decir cosas que no son tan fáciles ya en la práctica de llevar a cabo. Apunta muy alto de repente con... Así es, y entonces ¿esto qué va a ocasionar? Esto va a ocasionar una frustración ciudadana, esto ocasiona decepción en muchos casos, y entonces las derechas otra vez tienen la oportunidad de volver a... En México contemplan la posibilidad de tener un mayor liderazgo en la región, como un país tan grande como México, en Sudamérica, por ejemplo, de tener influencia, por ejemplo, en la región. Sí, yo creo que tiene influencia sin duda por el tamaño del país, y la figura en este caso de nuestro presidente, del presidente Andrés Manuel López Obrador, es una figura carismática, es una figura que hacia el exterior se ve bien, ¿no? Entonces me parece que sí hay una influencia que siempre se logra permear hacia otros lados. Por eso precisamente me sorprende un poco el resultado, ¿no?, de aquí, porque romper esta tendencia que venía en los últimos 10 por lo menos presidentes
presidentes que se han electo en la región. Es muy interesante la lectura que hay aquí. ¿Por qué sucede esto? Yo lo atribuyo, como lo mencionaba hace un rato, a que me parece que la oposición no supo construir un mensaje que lograra conectar con las personas, considerando más que el Partido Colorado es un partido que tiene que ver con la historia de este país. Entonces... mencionando nada más justamente eso, Alfredo, tenemos el caso de El Salvador, una persona de Bukele que supo capitalizar esos votos o ese hartazgo popular. Aquí podemos decir que se intentó algo similar con la figura de Paraguayo Cubas dentro de la oposición y no se logró. Bueno, me parece que no se logra bien lo que hace en este caso Paraguayo Cubas, porque de alguna forma fue un jugador emergente, digamos, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando hay estos jugadores emergentes que en realidad le ayudan al oficialismo? Porque lo que hacen es pulverizar el voto. Entonces, claro que tienen sus propios adeptos, pero estos adeptos no llegan, o sea, no les alcanza y acaban beneficiando al oficialismo, porque a quien le restan votos es a toda la oposición en su conjunto, digamos, ¿no? Entonces, pero es un trago amargo necesario si lo queremos ver así, porque así es como se construyen los nuevos liderazgos y como eventualmente van a ir avanzando. Ese es el camino. No hay forma de llegar siendo un liderazgo de oposición emergente y pasar de 0 a 100. Es un proceso. Entonces, lo interesante aquí es ver cómo se capitaliza lo que lograron, ¿no? Se instaló mucho en muchas elecciones el tema, por ejemplo, del fraude, los problemas electorales. ¿Creen que es una estrategia? Nomás queríamos hablar un poco de Estados Unidos también. Ustedes, no sé si vieron la serie de designaciones que hizo Estados Unidos al Paraguay, designando como significativamente corrupto al vicepresidente en ejercicio, por ejemplo. Lo mismo pasó con el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes. Y así que en ese marco no sabemos cómo van a ser las elecciones, o las relaciones mejor, entre el gobierno ahora electo y Estados Unidos, después de estas designaciones. Claro, pero me parece que siempre estas relaciones digamos que se entibian, ¿no? Porque de repente cuando estamos al calor de la elección, de lo que puede suceder, es distinto a lo que ya sucedió. Ya cuando los presidentes tomaron protesta, cuando ya se están instalando, al final casi todas las naciones van a optar siempre por generar una buena relación, con intereses de por medio, obviamente, ¿no? Pero me parece que esto se va a entibiar de todos modos. ¿No? Sí. Va a pasar. Ayer, va a pasar, sí. Ayer, por ejemplo, teníamos algo que para muchos sorprendió porque quien lleva finalmente como candidato a Santiago Peña en las elecciones anteriores y en estas nuevamente es Horacio Cartes, expresidente de la República, que justamente fue designado por el gobierno de los Estados Unidos significativamente corrupto. Después se vio anoche el saludo diplomático, evidentemente, del embajador a Santiago Peña felicitándolo por su victoria. ¿Algo puede llegar a incidir, Eduardo? No sé si tenga alguna opinión formada. Toda esta relación con los Estados Unidos, las designaciones, la constante espera, por así decir, de ciertos sectores políticos de algún tipo de pedido de extradición, incluso que pudiera llegar al Paraguay contra el expresidente. Bueno, la verdad que siempre América Latina está influenciada por los Estados Unidos y eso nosotros, por ejemplo, lo hemos palpado, ¿no? Por ejemplo, en el caso peruano. Sí. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, un embajador salude al candidato ganador es como que ya le da un sello, ¿no? Entonces, al final, al cabo, ya comienzan las buenas relaciones, bueno, del nuevo gobierno que se va a ingresar. Pero esto a veces se tergiversa o en todo caso no se da esa relación de vida cuando de pronto como persona, por ejemplo, nos damos de autosuficientes y creemos de que sabemos lo máximo y que no necesitamos de nadie, cuando la verdad en el mundo necesitamos de todos. Y lo mismo también ocurre con los gobiernos, ¿no? No, dice, el Paraguay debe ser un estado independiente y no necesitamos de nadie. No necesitamos de Estados Unidos. Ni de los Estados Unidos, etcétera. Entonces, ahí ya comenzamos mal. ¿Por qué? Porque la verdad, sea grande o sea chiquito, lo necesitamos de todos y las más altas relaciones que deben haber en un gobierno contribuyen su población, porque ojo, que el presidente ha sido elegido no para darse, digamos, los beneficios como presidente, que desde ya lo tiene, pero lo que se trata es de beneficiar a la gran cantidad de paraguayos que necesitan trabajo y que no estén pues cruzando las fronteras para poder, por ejemplo, obtener un trabajo o hacer una empresa o hacer una inversión. Entonces, de ahí es importante que todo presidente electo
digamos, que vaya, digamos, al gobierno, tenga muy buenas relaciones no solamente con los Estados Unidos, sino con todas las naciones, porque al final, al cabo, eso va a repercutir en el desarrollo del país. En Perú importa la cuestión regional, como en algún momento se intentó. Aquí tenemos el bloque del Mercosur y otros bloques más amplios. Es un tema que está en consideración, digamos, hoy, pensar en una integración, cuando no latinoamericana, por lo menos sudamericana. Bueno, esa es una gran preocupación que lo tiene el Perú y también el Ecuador, todo, pero hace poco estuvimos por el Ecuador y las oficinas del Mercosur ya están cerradas, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ahí quiere decir que no ha prosperado. Pero la verdad, la integración latinoamericana nos conviene, pero sin perder las relaciones con los demás países, porque ya dije bien claro, de que si uno se cree autosuficiente, lamentablemente vamos por mal camino. La situación, no quería dejar pasar caso Brasil, así brevemente nada más. En el caso de ambos, ¿qué se puede esperar en el gobierno paraguayo junto con el de Lula? Bueno, en el caso, digamos, brasileño, yo creo que es muy importante las relaciones que se mantenga para cualquier país, por ejemplo, de América del Sur. Por ejemplo, nosotros en Perú, con Brasil prácticamente vivimos de espalda a espalda, pero sin tener en cuenta que tenemos a un gigante detrás nuestro. Por eso que hay muchos alcaldes de mi zona, por ejemplo, están tratando de impulsar la carretera interoceánica del centro, que es la vía más corta, que incluso reemplazaría al del sur y al del norte, y esperamos que se ejecute eso cuanto antes, no por la inversión de los gobiernos, sino por la necesidad de los pueblos. Yo ya estuve a 2 días de camino del Brasil, yendo, por ejemplo, desde Lima, por esa carretera por el centro. Entonces, eso seguramente que se va a hacer realidad en muy poco tiempo, y esperamos que esas relaciones no se pierdan tanto en el Perú, ni tampoco con cualquier país de América Latina. El Brasil es un gigante y por lo tanto debemos estar bien con nuestro vecino. Gracias, señores, por estar con nosotros, gracias por estar en nuestro país también. Creemos que también construye la democracia, la presencia internacional de los observadores que también colaboran con la transparencia del proceso. Así que gracias por eso y les esperamos siempre por acá. Gracias a Muchas gracias ustedes. a ustedes. Gracias, éxitos. Bueno, vamos.